Hola, hola, bienvenidos de nuevo a este su canal Cocina con Lupe. El día de hoy vamos a hacer un delicioso pan de muerto que es muy tradicional en México por el Día de Muertos. Así que aquí va la historia. ¿Cuál es el origen del pan de muerto? Este se sitúa en la época de la conquista, inspirado por los rituales prehispánicos cuando se practicaban los sacrificios humanos, y hoy en día es uno de los símbolos más importantes del Día de Muerto y de las ofrendas. La creación de este pan se dio gracias a que los españoles encontraron muy violenta esta práctica, por lo que sugirieron se preparara un pan de trigo cubierto de azúcar roja. El pan simboliza el corazón de las doncellas sin llegar a los extremos donde, la verdad, estas tuvieron que perder la vida. Este sacrificio se ofrecía a los dioses, siendo estos los primeros indicios del pan de muerto, mismo que ha sido modificado hasta convertirse en lo que conocemos hoy en día. El pan de muerto suele prepararse de distintas formas, todo depende de las regiones y las costumbres. Por ejemplo, en Puebla se ponen semillas de ajonjolí y en Oaxaca es un pan de yema decorado con alfanique. Por ejemplo, para la Ciudad de México lo tradicional es un pan de vainilla cubierto de azúcar y en algunos casos está relleno de chocolate. En Guerrero suele tener nombre distinto. Todo depende de la región. Para Yucatán es muy común verlo relleno de queso crema y en Morelos lo hacen en forma humana de brazos cruzados cubierto de azúcar roja. La forma circular del pan de muerto representa el ciclo de la vida y la muerte. La bolita en la parte de arriba o en el centro representa el cráneo y las cuatro canillas representan los huesos o igual representan las lágrimas derramadas. Y están colocadas en forma de cruz representando a los cuatro puntos cardinales. Así que vamos a iniciar la receta, es muy sencilla y muy rica y vamos a iniciar. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra receta. Necesitamos 500 gramos de harina, ya sabes, de todo uso, media taza de leche, la leche tiene que estar tibia, ahorita les digo cómo, 11 gramos de levadura, 150 gramos de mantequilla, tiene que estar a temperatura ambiente, 125 gramos de azúcar o es 3 cuartos de taza. La receta original pide esencia de azahar, que es la esencia de la flor de naranja, pero como yo no tengo, traté de conseguir pero no pude, voy a utilizar vainilla. Necesitamos 2 naranjas, nada más vamos a utilizar las ralladuras y 4 huevos y sal, ya saben. Así que vamos a iniciar. Primero vamos a hacer que la levadura se esponje, se eleve para que veamos que se sirve realmente. Ya calenté mi leche, nada más le di como un minuto en el microondas para que esté un poco tibia. Le vamos a agregar la levadura, los 11 gramos de la levadura. Y del azúcar que tenemos le vamos a agregar una cucharada de azúcar y le vamos a agregar 2 de harina, de la misma que tenemos pesada. Lo vamos a revolver muy bien y lo vamos a dejar reposar como entre unos 10 o 15 minutos hasta que se suba. Si el lugar donde viven ustedes es muy cálido o tienen que la luz le entra por la ventana a algún lugar, nada más lo dejan afuera, pero como yo donde vivo es un lugar muy frío, yo lo quise, prendí mi horno, lo apagué y lo voy a meter ahí. Vamos a dejar que repose entre 10 y 15 minutos y lo que voy a hacer, lo voy a tapar con Vitafilm. Esta vez no voy a utilizar mi batidora para que vean que igual se puede hacer sin batidora. Lo que vamos a hacer, vamos a cernir la harina. Esto es, ya saben, para que no se hagan grumos. Y aquí mismo voy a cernir el azúcar. Ya, aquí el azúcar ya le agregué la sal. Y vamos a cernir muy bien. Como vieron, ese azúcar no pasó porque son granos más grandes, pues esta no se la vamos a poner a nuestra mezcla. Ahora vamos a revolver bien la harina con el azúcar, que se incorporen bien. Y vamos a hacer como una montañita, un volcancito en medio. Y con ayuda de un bowl vamos a hacer un círculo en medio. Esto es para ponerle aquí los huevos junto con la levadura y la leche.
cuidado que no se le vaya ninguna cascarita. Y agregamos el último. Los huevos tienen que estar a temperatura ambiente también, no tienen que estar fríos. Ahora le voy a agregar la levadura. Como pueden ver, la levadura ya se estaba empezando a subir aquí. Creo que es... como la tenía abierta, creo que por eso no se subió mucho. Voy a tener que comprar una nueva. Y fue verdad, como dejé mi levadura destapada, ya estaba un poco vieja, se murió. Así que fui a comprar otra y tiene que dar así su levadura. El proceso es el mismo y la receta sigue igual. Con cuidado de que no se vaya a salir de nuestro volcán. Limpiamos bien nuestro bowl. Y ahora empezamos a mezclar o a batir. Y comenzamos en medio. Y vamos a ir agarrando las paredes del círculo. Vamos a ir incorporando harina de afuera hacia adentro. Pero procurando que no se nos rompa, que no se salga ningún líquido. Y así vamos a hacer hasta que toda la harina se incorpore. Vamos a agregarle encima. Y al principio van a ver que como que todo no se incorpora, como que está muy pegajoso, chicloso. Pero no se preocupen. Empezamos a batir más. Puede ser que vean que está todo pegajoso, chicloso. No le agreguen harina, no por el momento. Nada más hay que seguir amasando y amasando como por una media hora. Pueden ver que todo está pegajoso, pero no se preocupen. Como si estuvieran lavando ropa. Casi así le van a hacer. Pues después de media hora de estar aquí, que ya está ahí ese brazo, nada más le agregué un poquitito de harina al final, nada más para que se despegara un poco de la mesa, pero todavía está chiclosa. Ahora lo que voy a hacer, la voy a extender y le voy a ir agregando los pedacitos de mantequilla que tenemos. Acuérdense que tiene que estar a temperatura ambiente para que sea más fácil incorporarlos. Como pueden ver, están bien suavecitos. Y vamos a empezar a amasar. Y vamos a seguir amasando hasta que se vuelva a formar nuestra masa. Ahora le voy a agregar mi esencia de vainilla. Y le voy a incorporar la ralladura de naranja que les había comentado. Bueno, ya las rayé. Es la ralladura de 2 naranjas. Vamos a incorporárselas. Y seguimos amasando hasta que hace una masa muy suave. Y pues así quedó nuestra masa. Nada más le agregué un poquito de harina al final para que se pudiera despegar bien de la mesa. Como pueden ver, no se me pegan las manos. Y cómo saber si nuestra masa ya realmente está lista, vamos a hacer la prueba. Ay, perdón que tengo cansada. Vamos a hacer la prueba de la ventana, que es estirar nuestra masa
hasta que se haga muy transparente y no se rompa. Bueno, si se puede ver, bueno, que aquí ya se rompió. Vamos a amasar un poquito más. La verdad esta masa huele muy rica por la naranja. Hacemos la prueba de nuevo. Estiramos la masa. Bueno, ahí se ven, no sé si se ven. Y ya quedó. Ahora lo que vamos a hacer, la vamos a dejar reposar en un bowl. Le pongo un poquito de harina o le pueden poner aceite también. Vamos a hacer la bolita bien. Que todo el nudo queda en la parte de abajo. No sé si pueden ver aquí tiene una bolita de aire, es muy buena. Está airada nuestra masa. Pueden ver, es flexible, rebota. Y vamos a poner en mi bowl. Y la voy a dejar reposar por 1 hora o hasta que duplique su volumen. Como les comenté, yo vivo en un lugar donde hace frío. Yo lo que hago, precaliento mi horno, que llegue como a la mitad y lo apago y de ahí meto la masa. Así que nos vemos en 1 hora. 1 hora después. Ahora lo que voy a hacer, la voy a pesar para dividirla en partes iguales. Mi masa pesa 1,184 kilos. Ya hice mi masa como un churrito y lo voy a dividir en 4 partes iguales, más o menos 4 partes. Y esta la vamos a reservar para hacer los huesitos y la cabecita. Y estas dos la vamos a partir en otras 2 partes iguales. Bueno, que sean iguales, no que obviamente no van a salir muy iguales. Y ahora las vamos a amasar. El nudo se lo pusimos en la parte de abajo, así. Y hacemos una bolita. Si gustan pueden poner un poquito de harina en la superficie para que no se pegue. Tapamos el nudito. Y nos tiene que quedar algo así. Aquí ya tengo mis charolas con papel encerado. Y las vamos a poner aquí. Vamos a aplastar un poquito. Y así vamos a hacer con el resto. Y con esta vamos a hacer el cráneo y los huesitos. Bueno, tiene que ser 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a hacer 12 tiritas y 6 cráneos. No quiere salir como... Bueno, agarramos nuestra bolita de masa y la hacemos igual, todo el nudito hacia abajo. Y vamos a amasar. Nos va a quedar algo así. Pero primero vamos a hacer las canillitas. Hacemos en forma cilíndrica. Y con nuestros 3 dedos, así, vamos a empezar a rodarla, a girarla. Pueden utilizar uno.
Ya que tenemos así nuestro huesito, vamos a poner, puse a derretir un poco de mantequilla y la vamos a esparcir sobre la masa que tenemos, y acuérdense que es en forma de cruz. Eso es para que se pegue bien y no se despegue al momento que se hornee. Vamos así, presionamos para que se pegue bien, y ahora vamos a hacer el otro. Acuérdense, no tienen que salir tan perfecto. Bueno, no me salen muy bien los huesitos, no sé por qué. Y ahora aquí está nuestra bolita de nuestro cráneo. Igual ponemos un poquito de mantequilla y presionamos. Y así vamos a hacer con todos nuestros panes. Ya que tenemos todos nuestros panes de muerto listos, ahora los vamos a dejar reposar como en media hora, una hora, para que suban, y de ahí van al horno a 350 Fahrenheit o 185 centígrados si no me equivoco, entre 20 y 25 minutos. Y sabes, que estén doraditos tanto como por abajo como por arriba. Así que nos vemos en una hora. Y pues así quedaron nuestros panes, nada más les di 25 minutos, como pueden ver, están un poquito doraditos de la parte de arriba, tanto como de la parte de abajo. Lo que hice, nada más batí un huevo y los barnicé para que le diéramos este color. Ahora lo que vamos a hacer, derretí como 50 gramos de mantequilla y lo vamos a espolvorear con azúcar. Ya sabes, esto es para darle la presentación final. Agarramos uno, esto es mantequilla derretida, perdón. Vamos a esparcirlos bien. Esto es nada más para que el azúcar se le pegue a nuestro pan. Es un poquito, tampoco con exceso. Perdone por mi cuchara, no encontré otra. Vamos a espolvorearlos. Los amarramos un poquito. Quitamos el exceso del azúcar y así nos va a quedar. Y así vamos a hacer con todos los demás panes. Pues así llegamos al final de nuestro video. Pues así quedó nuestro pan, como pueden ver. Este ya lo partí. Como pueden ver, está bien esponjosito, lo aplasto y se regresa. Está muy suave, la verdad. Con un chocolatito caliente está súper rico. Y pues yo aquí hice una representación. Hice un mini altar. Ya saben, aquí puse pan. Aquí está el dulce de calabaza y los tamales. Realmente en un altar lo que se ponen son comida o platillos que le gustaba a la persona fallecida, a la que estén celebrando. Igual se pueden poner dulces, frutas, chocolate, realmente cualquier tipo de bebida que les gustara. Y pues yo lamentablemente este año perdí a 3 de mis 4 abuelitos. La verdad es un... ¿Cómo lo puedo decir? Es algo inexplicable, pero pues sabemos que pues tarde o temprano nos toca a cualquiera. Estoy contento de que los pude ver antes de que fallecieran. Pues espero que les haya gustado este video. Ya saben, no se olviden regalarme un like, comentar. Si hacen estas recetas me pueden etiquetar en Instagram o Facebook como @cocinaconlupe.
Si les gustó, por favor denme un like, compartan, comenten. Nos vemos la siguiente semana con una receta diferente. Y pues sin nada más que decir, disfruten el Día de los Muertos. Sé que es un día muy especial en México. Y pues ya aquí traté de hacer una representación, ¿no? Sé que no estoy en México actualmente, pero pues amo México. ¿Quién no va a amar México, la verdad? Nos vemos, hasta la próxima. Bye, adiós, chao. Yo voy a comer mi pancito.